Tenemos en línea a Eduardo Berrospe, secretario nacional de prensa de la bancaria. Buen día, Berrospe. Jorge Liotti lo saluda. ¿Cómo está? ¿Cómo le va, Jorge? Un saludo para usted, la audiencia, su equipo. Un gusto hablar con usted. Bueno, antes de meternos directamente en las características del paro que se está realizando el día de hoy, hablábamos recién con nuestro colega David Cayón en Estados Unidos, donde planteábamos este contraste que hay entre ese entorno que amigablemente recibe a Macri, que por otro lado le toma examen para ver si puede cumplir con su plan. En el fondo están queriendo que cumplan con ese plan y en todo caso le preguntan si hay posibilidad de que sea reelecto el año que viene, con un gobierno de Estados Unidos que lo recibe amigablemente, y por contraste en la Argentina un paro muy fuerte de todo el movimiento sindical, en donde la demanda principal tiene que ver con cambiar el modelo económico. ¿Cómo se explica esta dualidad? Se explica porque, como es habitual, estamos aplicando un esquema económico, porque no es un plan que va en contramano de la economía de verdad, de la economía real. Y por eso tenemos esta situación de recesión con alta inflación y la insistencia del Fondo Monetario Internacional en sus tradicionales políticas de ajuste solamente va a agravar esta situación, de la que no se sale por la vía del mismo esquema que sostiene el señor Macri, que de paso le digo, es precisamente las antípodas de lo que lleva adelante el señor Trump en Estados Unidos. Entonces mal nos pueden recomendar a nosotros hacer algo que no hacen los propios Estados Unidos. ¿Usted se refiere a medidas proteccionistas o de defensa a la industria nacional? ¿A eso se refiere? Pero por supuesto, el señor Trump es muy claro en esto, y también en cuanto a la preservación de lo que hoy posibilita la revolución energética que ha alumbrado la salida de los Estados Unidos de la crisis desatada en los años 2007-2008, más bien conocida por su relación con las hipotecas subprime. Ahora, el eje central en general de las demandas gremiales tiene que ver con la situación del empleo en representación de los trabajadores, naturalmente. Hemos conocido la semana pasada los indicadores del INDEC que marcaron un crecimiento del nivel de desempleo que entre 9 y 10 puntos a nivel promedio nacional. ¿Cómo esto se ha sentido en el gremio de ustedes, o cuáles son los sectores que más han sufrido este incremento del nivel de desempleo? Bueno, lo primero que le tengo que decir que el paro general de hoy, por primera vez en estos años, es claramente exigiendo el cambio de rumbo económico, como ha dicho nuestro secretario general, el compañero Palazzo. Ninguna duda, todo el movimiento sindical, todo el espectro sindical está reclamando cambio de la política económica, porque por este camino vamos muy mal. Vamos a tener no menos pobreza, sino más pobreza. Vamos a tener más capacidad industrial ociosa. De paso, le contesto a usted, obviamente los que más han sufrido esta situación y este tipo de políticas son los gremios industriales, obviamente, por la apertura irrestricta de importaciones y por la caída del consumo en el mercado interno. Pero esa situación obviamente va a llegar a los gremios de servicios. La actividad financiera es un gremio de servicio. Argentina sigue teniendo un sistema financiero pequeño en relación al porte de su economía, y seguimos teniendo una gran cantidad de población sin servicios financieros asequibles, y esto se va a agravar con esta política. Aparte, los disturbios que hay ya en las cadenas de pago preanuncian graves problemas a futuro. En este momento, como usted sabe, todo el sistema financiero está ganando de prestarle al Estado, ¿no? En función de esta auténtica juerga financiera, ha convertido al Banco Central en una mesa de dinero. Ahí tenemos la situación de despatrimonialización de entidades importantísimas en el país, como el Banco de la Nación, ¿no? Al que se obliga a despatrimonializarse con brutales transferencias de sus rentas al Tesoro Nacional, con el exclusivo fin de pagar la deuda, ¿no? Si usted analiza este presupuesto, que no nos cabe duda ha sido dictado por el Fondo Monetario Internacional, algo inaceptable,
va a ver que el fin que tiene es tratar de garantizar el pago de intereses y deuda. Y este esquema económico está a la vista que no se sustenta, no tiene relación con la economía de verdad de los argentinos. Que ojo, nosotros decimos también que hay que transformar, pero seguramente hasta el año 2015, a pesar de los problemas, teníamos un piso mucho más sólido y más estable. Mire, el 80% de la producción de nuestro país se coloca en el mercado interno. Sin reactivación del mercado interno no hay salida. Esto es matemático y aparte quiero aclararle una cosa. La demanda precede a la inversión, no al revés. Esto en este país y en cualquier país del mundo. Y esto es lo que interpreta precisamente con mucha claridad el gobierno del señor Trump, que podremos criticar por muchas cosas, a lo mejor en materia de política externa, pero no podemos criticar por la política hacia adentro. O sea, ¿no? que lo que usted, el mayor cuestionamiento que le hace a la gestión económica es el nivel de apertura. Bueno, de apertura, de liberalización financiera. Ahí tiene usted las consecuencias de esa medida que se tomó en enero de 2017 de eliminar todo tipo de límite al ingreso y egreso de capitales, porque en aquella época se determinaron bajar la última barrera, que era exigirles que estuvieran 6 meses en el país, y economías inclusive de signo liberal o neoliberal como esta, tienen ese límite. Fíjese usted por caso lo que sucede en Chile, ¿no? Ahora, entonces esto es inaceptable. Este punto que yo le estoy señalando de no poner reglas para los capitales que ingresan al país, que hoy con motivo del viaje del presidente, ninguna duda están beneficiándose de esta acción marketinera que ha revitalizado el carry trade o bicicleta financiera. Esto es ridículo. Ahora, lo que está pasando en este instante del sistema financiero es ridículo, y hay una gestión no profesional de lo que sucede en el sistema financiero, que, como bien dice el propio señor Caputo, con una suma, digamos, relativamente pequeña de dólares, usted puede hacer oscilar para arriba y para abajo. Hay que tener mucho cuidado, por lo tanto, en estos sistemas financieros tan debilitados por una desregulación que impuso Sturzenegger absoluta en el sistema financiero, cuál es el destino de este sistema financiero, si estoy descapitalizando a los bancos estatales y los estoy obligando a otorgar préstamos relativamente blandos en relación, digamos, con el sector privado, si estoy obligando cajes altísimos en función de que los bancos retengan los títulos del Estado en vez de utilizar el crédito en función de promover la economía, con altas tasas de interés que están ahogando a la industria. Mire, esto es inocultable. Por eso, por primera vez, con absoluta claridad, el movimiento sindical, que vive esta situación también en sus relaciones cotidianas con el sector empresario, advierte, acá ya no alcanza con solucionar meramente un problema de empleo, hay que cambiar el rumbo económico, tenemos que proteger lo nuestro, obviamente reestructurarlo en función de las demandas del mundo, pero tenemos que proteger lo nuestro, porque esto es sumamente inestable. Entonces aquí, mire, yo le voy a decir una cosa, el presidente está viviendo una realidad virtual. La realidad concreta de todos los días está reflejada ahora en la calle, ¿no es cierto?, con este paro total en todo el país, en el que concluyen no solamente todos los sectores del movimiento sindical sin exclusión, sino muchos sectores productivos y evidentemente una clase media agredida por estas decisiones que la alejan de su expectativa que tuvieron en el año 2015 en este gobierno. No ha cumplido aparte ninguna de sus promesas, entonces no hay confianza, y sin confianza ya se sabe lo que pasa también en materia de lo que se llama mercado, porque ahora acá en nombre del mercado están destruyendo el mercado. Ahora, Berrospe, digamos, un poco el planteo del gobierno tiene que ver con plantear que heredó una situación de déficit fiscal muy grande,
con costos, por ejemplo, el tema de subsidios energéticos que consumían un alto nivel de recursos, y que normalizar esa situación es lo que terminó exponiéndolo a los mercados financieros o al Fondo Monetario. ¿Usted comparte el objetivo macro de tener que reducir el nivel de déficit fiscal, o a usted le parece que ese es un tema menor y lo prioritario es el consumo interno a una costa de que el Estado emita para sostenerlo? Bueno, como usted sabe, la economía argentina padece de un déficit muy importante de dólares, ¿no? Pero también es patente que este tipo de política no hace sino acrecentar el déficit cuasi fiscal generado por la toma de deuda por el Banco Central, y también el déficit externo. No es necesario decírselo con esta apertura y respeto de las importaciones. Y en cuanto al tema de energía, mire, precisamente el ejemplo es el de Estados Unidos a partir del gobierno de Obama, y en el que hoy persiste el señor Trump. Evidentemente ellos, a raíz de la explotación obviamente de grandes reservas de gas y petróleo, han generado una revolución energética en Estados Unidos, pero no a los precios que se nos pretende imponer acá en Argentina. Y de paso le digo que nosotros estamos muy preocupados porque es evidente la intención de este gobierno de ceder vaca muerta, ¿no? Berrospe, la última pregunta cortita, más gremial, política interna. Ustedes con la bancaria están en un frente junto con Moyano y otros gremios, ESMATA además, por fuera de la CGT. La CGT... No estamos por fuera de la CGT, lo corrijo. A ver. No. A ver, la Confederación General de Trabajo de gremios afiliados. Algunos han decidido participar de su conducción en un congreso de hace un par de años, y nosotros, debido a que esa conducción no congrega al conjunto, digamos, del movimiento obrero, nosotros y lo que la Corriente Federal y otros sindicatos, que obviamente lidera el compañero Palazzo, junto con Amichetti de Gráficos y compañeros de los docentes privados, decidimos no participar de ese consejo directivo. Lo que sucede que la metodología, la táctica o la estrategia que asumió ese consejo directivo ha fracasado precisamente porque el gobierno no es confiable en las instancias de diálogo. Pero nosotros estamos dentro de la Confederación General del Trabajo. Precisamente hemos participado del plenario de secretarios generales que fijó este día concreto, y no casual, como paro general, como advertencia, tanto al gobierno como al mundo, ¿no? Y en particular al Fondo Monetario Internacional, porque he de recordar la responsabilidad sobre una deuda, sobre un crédito, no es solamente de aquel que toma el crédito, sino también de quien lo otorga, ¿no es cierto? Y sin ninguna duda, un grave riesgo moral en lo que está haciendo la señora Lagarde, y más que moral, un riesgo concreto. Vamos hacia una nueva frustración de ese organismo de última instancia, que es el Fondo Monetario Internacional, que está preocupado solamente por garantizar las acreencias de los fondos especulativos, pero muy poco preocupado por nuestro país. Y volviendo al tema de la CGT, estamos dentro de la CGT, nuestro objetivo es la unidad, y hoy es un día de unidad para todo el movimiento sindical. Estamos cumpliendo el paro que se decidió en aquel plenario de secretarios generales en el que participamos, y es más, en ese plenario de secretarios generales nosotros planteamos la necesidad de una reforma estatutaria para que se incorpore una representación de los trabajadores denominados de la economía popular, que son una realidad en nuestro país por los problemas que tenemos en materia de empleo y por los nuevos problemas que en materia de empleo se avecinan por la incorporación de nueva tecnología, y también de aquellas entidades que hoy no están revistando la CGT y que tienen la intención, como lo han manifestado particularmente sectores de la CTA, de volver a la central única con una reforma estatutaria que nos permita responder dinámicamente como central sindical a la realidad de nuestro país. Berrospe, agradezco mucho la comunicación. Bueno, yo también la gentileza del espacio, y les mando un saludo a nuestro secretario general Sergio Palazzo, que hubiera querido hablar con ustedes, pero a veces no es posible por reuniones que hay y por demandas de la realidad de hoy. Que estamos siguiendo atentamente el paro que ya se está cumpliendo, le diría, totalmente en las plazas del interior del país. Muy amable, Berrospe.